El impactante sacrificio de una madre soltera que cuida a un multimillonario en estado vegetativo. Clara era una madre soltera, una guerrera de la vida. Cada mañana el sol apenas asomaba entre los rascacielos de la ciudad cuando ella ya estaba en pie, su corazón latiendo rápido por el miedo y la determinación. Ana, su pequeña de 5 años, aún dormía en la cama, ajena al caos del mundo exterior. En esta ciudad de luces brillantes y sombras profundas, la opulencia y la pobreza se entrelazaban en un baile grotesco. Clara luchaba cada día para darle a Ana un futuro mejor, pero las cuentas nunca cuadraban, y la desesperación la acechaba como un lobo hambriento. Todo cambió cuando, en medio de su rutina desgastante, recibió una llamada que podía ser la salvación o su condena. Un alto ejecutivo buscaba una cuidadora para su hijo, Alejandro, un multimillonario en estado vegetativo tras un trágico accidente. La oferta era tentadora, un sueldo que podría sacar a Clara de la miseria, pero allí, en la mansión de cristal y mármol, donde el eco del silencio era apabullante, comenzó a sentir que había algo más siniestro en juego. La mansión, aunque bellamente decorada, se sentía fría y opresiva, como una prisión dorada. Alejandro, yaciendo en una cama de hospital en una habitación oscura, parecía más una figura de un cuadro que una persona viva. Pero a medida que Clara pasaba las horas a su lado, observando su respiración rítmica, comenzó a notar cambios. Sus sueños se llenaban de visiones, como si Alejandro pudiera comunicarse con ella, sus ojos cerrados escondiendo un mundo de anhelos inconfesables. Eran destellos de un alma atrapada. Las noches, sin embargo, eran más difíciles. El padre de Alejandro, un magnate implacable, la presionaba constantemente. «No hables de su estado», decía con una voz que sonaba a hielo. ¿Qué secretos guardaba? Clara sintió una opresión en el pecho cuando entendió que la verdad podía destruir no solo a Alejandro, sino a su propia familia. Las amenazas veladas sobre el futuro de Ana crearon un nudo en su garganta. A través de susurros, Clara comenzó a descifrar que Alejandro podía tener un hilo de conciencia. Entonces ocurrió lo inesperado. Una noche, mientras Clara lo observaba, sintió un leve murmullo en la habitación. ¿Era su mente jugando con ella? Se acercó, el corazón acelerado, buscando cualquier señal de vida detrás de aquellos ojos cerrados. El silencio la rodeó, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzó a arder. ¿Qué pasaría si realmente podía oírla? La idea la consumía. Cada día se convertía en una batalla, una lucha interna desconcertante entre el deseo de liberarlo de las cadenas familiares o proteger su vida tranquila y la de Ana. Clara se miró en el espejo, mostrando signos visibles de su angustia. Ojos cansados, manos temblorosas. En ese instante comprendió que estaba en una encrucijada. ¿Qué elegiré? Pero no había respuestas sencillas. La trama se complicaba y la ciudad, con su brillo y oscuridad, continuaba girando a su alrededor. La vida de dos almas pendía de un hilo, y el tiempo apremiaba mientras el eco de su decisión resonaba en el silencio.
Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara se miró en el espejo un instante más, la angustia reflejada en sus ojos. Su mente estaba en conflicto, luchando entre el deseo de liberar a Alejandro y la necesidad de proteger a Ana. Pero el tiempo corría y no podía dejar que ese hilo de esperanza se convirtiera en una cadena. Fue entonces cuando todo se volvió en su contra. De repente, un grito desgarrador resonó en la mansión, atravesando el frío silencio como un trueno. Clara se sobresaltó, su corazón saltó en su pecho, corrió hacia la habitación de Alejandro, temiendo lo peor. Al abrir la puerta encontró al padre de Alejandro, de pie junto a la cama, su rostro desencajado y pálido como el mármol que rodeaba el lugar. «No puede ser», exclamó el hombre, mirando hacia el cuerpo inmóvil de su hijo. «Despierta, Alejandro, no puedes dejarnos así». Clara retrocedió, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Alejandro, aún en su estado vegetativo, parecía recibir la intensidad del grito como si fuera un chillido en una noche oscura. En su interior, la ansiedad de Clara aumentaba. Sintió que algo se movía en el aire, como si las sombras de la habitación cobraran vida. ¿Qué está ocurriendo?», balbuceó, su voz temblorosa. El padre de Alejandro se volvió hacia ella. Su mirada era una mezcla de odio y desesperación. «Todo lo que creías es un juego. Alejandro no está en coma. Ha estado reprimiendo sus verdaderos sentimientos. Él puede oírte, y tu presencia lo ha despertado de alguna manera». Las palabras fueron como un puñetazo en el pecho de Clara. Su mente se nubló. Su mundo se tambaleó. ¿Qué había dicho? Alejandro, consciente, escuchándola, un hilo de vida en medio de la oscuridad. Pero ¿y el secreto? Todo lo que había hecho en la mansión, la conexión que había creído tener, era un elaborado truco. El poder de las mentiras que la rodeaban ahora la atrapó con fuerza. Su corazón latió con furia mientras el padre de Alejandro continuaba. «Él no puede mostrarte lo que siente, porque lo han callado, nos han callado». Un instante de tensión cargada llenó la habitación. El padre dio un paso hacia Clara, un relámpago de determinación en su mirada. «Si hablas, si dices lo que has visto, si lo que sientes se expresa, a todos nos puede ir muy mal. Debes cuestionarte a ti misma. ¿Qué es lo que realmente conoces sobre este mundo?» Un estremecimiento recorrió la espalda de Clara. Las implicaciones de sus palabras la aterraban. ¿Por qué no había visto esto antes? Las conexiones, los secretos ocultos. La mansión no era solo un lugar de cautiverio, era una prisión de verdades ocultas. Clara se sintió atrapada entre la lealtad a Alejandro y su instinto de proteger a Ana. «Pero yo solo quiero ayudar», murmuró, desconcertada. «¿Ayudar? No sabes lo que eso significa aquí».
respondió el padre, su voz baja y peligrosa. Las decisiones que tomes, Clara, no solo afectarán a Alejandro. Esto puede destruir todo. Tu vida, la de tu hija. Clara sintió que el aire se le escapaba. Cada palabra era una advertencia, una amenaza oculta, lo que empezó como una simple tarea de cuidado se había convertido en un laberinto oscuro y peligroso. La luz de la lámpara parpadeó, creando sombras danzantes en las paredes. ¿Qué pasaría si Alejandro realmente podía oírla? ¿Qué pasaría si decidía hablar? La angustia llenó su pecho mientras una pregunta emergía como una sombra perpetua, desplomándose sobre ella. ¿Qué secretos mantiene realmente esta familia? Un nuevo giro abrupto se cernía en el aire, y Clara apenas podía entrever las opciones disponibles. Sus sentimientos estaban más revueltos que nunca. La confusión y el miedo ahora absorbían cada pensamiento. ¿Qué camino tomaría? ¿La verdad o el silencio? El eco de la decisión la acompañaría, resonando en su conciencia con cada latido. El destino de Alejandro, el futuro de Ana, pendía de un hilo. Y el tiempo se agotaba. La tensión en la habitación se palpaba. Clara permanecía inmóvil, aturdida por las revelaciones. La intensidad del ambiente la envolvía como una nube densa, oscura. Cada latido de su corazón sonaba en sus oídos, un recordatorio del riesgo que corría. ¿De verdad Alejandro podía oírla? ¿Qué significaba eso para ella y Ana? Las palabras del padre de Alejandro reverberaban en su mente, como eco en un abismo sin fondo. Fue entonces cuando, en medio de aquel silencio angustiante, un sonido rompió la inercia. Un pitido agudo, un aviso súbito del monitor que vigilaba los signos vitales de Alejandro. Clara giró la cabeza hacia la máquina. La pantalla comenzó a parpadear de forma errática, como si el súbito aumento de actividad neurológica en Alejandro retumbara en el aire. Su corazón se detuvo por un instante. Algo dentro de ella sabía que esto era el principio de algo más grande. «No, no puede ser», gritó el padre, pero su voz temblaba, revelando su propia incertidumbre. Luego, de repente, la puerta se abrió de golpe, y una mujer vestida con un uniforme blanco irrumpió en la habitación. Su expresión era una mezcla de desasosiego y profesionalismo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la enfermera, sus ojos escaneando rápidamente la escena. «Necesitamos más personal. Llamen a un médico». El caos comenzó a desatarse. Clara sintió que su mundo giraba. Su mente no podía procesar la avalancha de eventos que sucedían delante de ella. La enfermera presionó botones, gritando órdenes. Clara, paralizada por la confusión, no sabía si quedarse o salir corriendo. De repente la mirada del padre de Alejandro se encontró con la de Clara, llena de pánico. «Tú, habla con él, haz que vuelva. Su vida está en tus manos. Tu presencia le ha dado fuerza». Clara sintió que el aire era un ladrillo en su garganta. ¿Cómo podía ser? Su mente estaba llena de preguntas y aún más miedo. El padre de Alejandro, en un arrebato de desesperación, se abalanzó hacia ella, sus ojos reflejando una locura apenas contenida. «Haz algo, solo tú puedes hacerlo. Dile que estamos aquí». El grito desgarrador de la enfermera resonó nuevamente. Se detuvo. «Código azul.
Ahora. Clara dio un paso adelante, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Se acercó a la cama, el rostro de Alejandro, más pálido que nunca, su respiración vacilante. Fue entonces cuando en el silencio ensordecedor, Clara habló, su voz temblando. Alejandro, sé que estás ahí. Puedes oírme. Estamos aquí por ti. Te necesitamos. Y en ese instante, algo extraordinario sucedió. Los ojos de Alejandro se abrieron de golpe. La habitación pareció detenerse. Clara sintió que el tiempo se congelaba. Miró esos ojos, no solo como un vaso vacío, sino como espejos que reflejaban su propia angustia y su propia desesperación. La realidad se desmoronaba a su alrededor. Pero lo más impactante llegó después. Alejandro, apenas formando palabras, emitió un sonido, un susurro casi inaudible. Clara. Ese solo susurro retumbó en el aire como un trueno. Pero no fue la voz la que la dejó en shock. Fue la manera en que sus labios se movieron en un patrón familiar. Un patrón que Clara nunca pensó que vería de nuevo. Como una cadena se rompiendo, la verdad se desnudó ante ella. En un momento le vino a la mente una imagen, y su corazón se hundió. No, no puede ser. Tú eres. Inmediatamente la bombilla de la habitación parpadeó bruscamente, y el sistema de emergencia estalló en alarmas. La enfermera se volvió, sorprendida por la repentina impotencia del monitor. Clara se sintió débil, su mundo girando, las verdades ocultas saliendo a la luz una tras otra. El padre de Alejandro, con el rostro pálido, retrocedió, y con una intensidad sobrehumana, el miedo se instaló en sus ojos. El silencio se apoderó de la habitación, pesado y abrumador. La verdad la abrazaba con fuerza, cada fibra de su ser gritando. ¿Qué secretos se escondían bajo la superficie? ¿Qué lazos podían haber sido entrelazados en un pasado que nunca imaginó? El peso de la revelación pendía sobre ella como una espada afilada. ¿Con qué enfrentaría a la realidad emergente? El destino de Alejandro, la vida de Ana. Todo lo que conocía temblaba en un hilo, y en aquel instante, Clara supo que el camino hacia adelante nunca volvería a ser el mismo. La habitación quedó en un silencio absoluto tras el susurro de Alejandro. Clara sintió que su corazón se detenía. La intensidad del momento la envolvió, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Sus manos temblaban, y la mirada de Alejandro, aunque llena de confusión, la atravesaba. «Clara», repitió, desgarrando el velo de la realidad. Todo lo que conocía, todo lo que había creído saber, se desmoronaba. Sus pensamientos giraban en descontrol, y su mente, ansiosa, buscaba respuestas. Pero mientras trataba de procesar la angustia, las alarmas de la máquina de Alejandro sonaron con una desazón aguda. Un pitido apagado reverberó en el aire, inyectando un nuevo sentido de urgencia. De pronto, un estruendo resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, revelando un grupo de médicos y enfermeras que entraron con determinación. La habitación se llenó de movimiento. La enfermera que había gritado se acercó, y las órdenes volaban como proyecciones a alta velocidad. Medicina, controlen la presión arterial. Necesitamos estabilizarlo.
La balística de sus acciones creaba un caos ensordecedor. Clara retrocedió, sintiendo una presión en su pecho. Sin embargo, el padre de Alejandro no se apartaba. El terror en su rostro era palpable, una mezcla de furia y desesperación. En un instante de locura, gritó: «Tú, Clara, habla con él. Esto depende de ti». Su voz era una mezcla de súplica y amenaza. «¿Qué quieres que le diga? ¿Que lo siento? ¿Que lamento que te haya estado cuidando? Él es más que esto», vociferó Clara, sintiendo cómo se desbordaba su angustia. En un giro drástico, Alejandro cerró los ojos, su cuerpo tembló y las alarmas aumentaron en volumen. El padre, en estado de pánico, la miró con intensidad. «No entiendes. Cada palabra que estabas diciendo lo estaba despertando. Él necesita saber la verdad de nuestra familia». La exclamación dejó una secuela de incertidumbre en Clara. ¿Qué era lo que realmente escondían? Mientras el caos reinaba a su alrededor, un súbito grito cortó el aire. ¡Alto! La voz resonó como un trueno, y todos se volvieron. En la entrada, una figura apareció, una mujer de pie con una expresión feroz. Era una mujer con el cabello oscuro y una presencia imponente. «Es yo quien sabe la verdad sobre Alejandro», afirmó, y su mirada penetró en la habitación. La intensidad del instante era casi insoportable. «¿Quién eres?», preguntó Clara, aturdida. La mujer respondió con una voz firme: «Soy su madre. Estuve perdida durante años, pero he regresado, y con esto tengo la respuesta que puedes estar buscando». Un giro inesperado. La revelación hizo que el aire se espesara. ¿Tú eres su madre? «No puede ser», exclamó Clara. Las palabras se atragantaban en su garganta. El padre de Alejandro temblaba. La palidez de su rostro se intensificaba. «No, ella no puede estar aquí». Pero con su llegada, ya nada sería igual. La enfermera trataba de calmar a todos. «Todos, calmados. Necesitamos concentrarnos». Pero era como si el tiempo se hubiera detenido, y la tensión los envolvía como una tormenta. Clara sentía que el paisaje de su vida se tambaleaba. La verdad, esos secretos, revelaciones oscuras, han emergido del abismo. ¿Qué significado tenían? La madre de Alejandro avanzó hasta la cama, su voz ahora suave. «Hijo, estoy aquí. Te he encontrado. Sé lo que necesitas, y es tiempo de despertar por completo». La máquina continuaba sonando, pero algo cambió en una fracción de segundo. Alejandro, debilitado pero consciente, miraba a su madre. El mundo se desmoronaba, y Clara permanecía petrificada. Podía sentir el suelo temblar bajo sus pies. Todo lo que construyó, su lucha, sus miedos, todo parecía tan insignificante frente a este nuevo giro. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasaría con ella, Ana, y las promesas de protección que había hecho? La sala se llenó de murmullos. La ansiedad era palpable. Las palabras de Alejandro aún resonaban. Clara, y la mirada de su madre, llena de historias no contadas. Los ecos de decisiones, secretos inconfesables flotaban en el aire. Y mientras Alejandro parecía debatirse entre el despertar y lo que había sido enseñado, Clara se encontró ante una elección monumental. ¿Dónde quedaba su lealtad?
¿Había realmente lugar suficiente para todos en este laberinto de verdades ocultas? Las respuestas se mantenían esquivas, y en aquel instante, Clara comprendió que el camino apenas comenzaba. Tenía que enfrentar lo que nunca imaginó, y los secretos amenazaban aún más. La realidad se tambaleaba en un precipicio, y cada latido del corazón de Alejandro marcaba un cambio irreversible en sus vidas. La duda se apoderó de su ser, mientras sus ojos buscaban comprender la magnitud de esta nueva conexión. El tiempo, como siempre, corría y todo podía desmoronarse en cualquier segundo. La habitación quedó en un silencio absoluto tras el susurro de Alejandro. Clara sintió que su corazón se detenía. La intensidad del momento la envolvía, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Sus manos temblaban, y la mirada de Alejandro, aunque llena de confusión, la atravesaba. Clara, repitió, desgarrando el velo de la realidad. Todo lo que conocía, todo lo que había creído saber, se desmoronaba. Sus pensamientos giraban en descontrol, y su mente, ansiosa, buscaba respuestas. Pero mientras trataba de procesar la angustia, las alarmas de la máquina de Alejandro sonaron con una desazón aguda. Un pitido apagado reverberó en el aire, inyectando un nuevo sentido de urgencia. De pronto, un estruendo resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, revelando un grupo de médicos y enfermeras que entraron con determinación. La habitación se llenó de movimiento. La enfermera que había gritado se acercó, y las órdenes volaban como proyecciones a alta velocidad. Medicina, controlen la presión arterial. Necesitamos estabilizarlo. La balística de sus acciones creaba un caos ensordecedor. Clara retrocedió, sintiendo una presión en su pecho. Sin embargo, el padre de Alejandro no se apartaba. El terror en su rostro era palpable, una mezcla de furia y desesperación. En un instante de locura, gritó: «¡Tú, Clara! ¡Habla con él! ¡Esto depende de ti! ¿Qué quieres que le diga? ¿Que lo siento? ¿Que lamento que te haya estado cuidando? Él es más que esto», vociferó Clara, sintiendo cómo se desbordaba su angustia. En un giro drástico, Alejandro cerró los ojos, su cuerpo tembló, y las alarmas aumentaron en volumen. El padre, en estado de pánico, la miró con intensidad. «¿Entiendes? Cada palabra que estabas diciendo lo estaba despertando. Él necesita saber la verdad de nuestra familia». La exclamación dejó una secuela de incertidumbre en Clara. ¿Qué era lo que realmente escondían? Mientras el caos reinaba a su alrededor, un súbito grito cortó el aire. «¡Alto!». La voz resonó como un trueno, y todos se volvieron. En la entrada, una figura apareció, una mujer vestida con un uniforme blanco, su expresión feroz. «Soy yo quien sabe la verdad sobre Alejandro», afirmó, y su mirada penetró la habitación. La intensidad del instante era casi insoportable. «¿Quién eres?», preguntó Clara, aturdida. La mujer respondió con una voz firme: «Soy su madre. Estuve perdida durante años, pero he regresado, y con esto tengo la respuesta que puedes estar buscando». Un giro inesperado. La revelación hizo que el aire se espesara. ¿Tú eres su madre?» «No puede ser», exclamó Clara. Las palabras se atragantaban en su garganta. El padre de Alejandro temblaba. La palidez de su rostro se intensificaba. «No,
Ella no puede estar aquí. Pero con su llegada, ya nada sería igual. La enfermera trataba de calmar a todos. Todos, calmados, necesitamos concentrarnos. Pero era como si el tiempo se hubiera detenido, y la tensión los envolvía como una tormenta. Clara sentía que el paisaje de su vida se tambaleaba. La verdad, esos secretos, revelaciones oscuras emergieron del abismo. ¿Qué significaban? La madre de Alejandro avanzó hasta la cama, su voz ahora suave. «Hijo, estoy aquí. Te he encontrado. Sé lo que necesitas, y es tiempo de despertar por completo». La máquina continuaba sonando, pero algo cambió en una fracción de segundo. Alejandro, debilitado pero consciente, miraba a su madre. En un giro devastador, alguien gritó: «¡Despejen el área!». Y entre el alboroto, un hombre de rostro conocido irrumpió. Un rostro que Clara no podía olvidar. Era Martín, el exmarido de Clara, el padre de Ana. Sus ojos mostraban un profundo miedo. «¡Déjenlo! ¡No puede salir de aquí!». La sorpresa recorrió la habitación como un rayo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Clara, su voz una mezcla de incredulidad y conmoción. Martín retrocedió, sus manos temblando. Su madre no es quien dice ser. Ella es una impostora. La acusación resonó como un disparo. El mundo de Clara se desmoronó nuevamente. La enfermera confundida miró a la mujer vestida de blanco y luego a Clara. «¿Es cierto?». El pánico creció. La madre de Alejandro, ahora con rabia en los ojos, respondió con voz cortante: «No puedes hacer esto, Martín. Ellos necesitan saber la verdad». Clara sintió el aire escaparse de sus pulmones. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué verdad hablas?». Pero Martín empujó hacia adelante, decidido a desenmascarar el secreto. «La familia de Alejandro está envuelta en oscuridad. No son lo que piensan. Ellos están en algo que podría arruinarlo todo». El tiempo se detuvo. La verdad que Clara había comenzado a vislumbrar se eclipsaba por un oscuro laberinto de mentiras. Sus ojos pasaron de Alejandro a su madre, y luego a Martín. El destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué secretos mantenían? ¿Quién era realmente la madre de Alejandro? La tensión era palpable. Clara se enfrentaba a un abismo desconocido. Una elección, o tal vez muchas, se cernían sobre ella. El eco de las revelaciones vibraba en el aire, desdibujando la realidad que creía conocer. La vida de todos parecía estar en juego, y el tiempo se agotaba. ¿Qué camino seguiría ahora? La habitación quedó en un silencio absoluto, tras el susurro de Alejandro. Clara sintió que su corazón se detenía. La intensidad del momento la envolvía, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Sus manos temblaban, y la mirada de Alejandro, aunque llena de confusión, la atravesaba. «Clara», repitió, desgarrando el velo de la realidad. Todo lo que conocía, todo lo que había creído saber, se desmoronaba. Sus pensamientos giraban descontrolados, y su mente, ansiosa, buscaba respuestas. Pero mientras trataba de procesar la angustia, las alarmas de la máquina de Alejandro sonaron con una desazón aguda. Un pitido apagado reverberó en el aire, inyectando un nuevo sentido de urgencia. De pronto, un estruendo resonó en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, revelando un grupo de médicos y enfermeras que entraron con determinación.
La habitación se llenó de movimiento. La enfermera que había gritado se acercó y los órdenes volaban como proyecciones a alta velocidad. «Medicina, controlen la presión arterial. Necesitamos estabilizarlo». La balística de sus acciones creaba un caos ensordecedor. Clara retrocedió, sintiendo una presión en su pecho. Sin embargo, el padre de Alejandro no se apartaba. El terror en su rostro era palpable, una mezcla de furia y desesperación. En un instante de locura, gritó: «Tú, Clara, habla con él. Esto depende de ti. ¿Qué quieres que le diga? ¿Que lo siento? ¿Que lamento que te haya estado cuidando? Él es más que esto», vociferó Clara, sintiendo cómo se desbordaba su angustia. En un giro drástico, Alejandro cerró los ojos, su cuerpo tembló y las alarmas aumentaron en volumen. El padre, en estado de pánico, la miró con intensidad. «¿No entiendes? Cada palabra que estabas diciendo lo estaba despertando. Él necesita saber la verdad. La verdad de nuestra familia». La exclamación dejó una secuela de incertidumbre en Clara. ¿Qué era lo que realmente escondían? Mientras el caos reinaba a su alrededor, un súbito grito cortó el aire. ¡Alto! La voz resonó como un trueno y todos se volvieron. En la entrada, una figura apareció. Una mujer vestida, con un uniforme blanco, su expresión feroz. «Soy yo quien sabe la verdad sobre Alejandro», afirmó, y su mirada penetró la habitación. La intensidad del instante era casi insoportable. «¿Quién eres?», preguntó Clara, aturdida. La mujer respondió con voz firme: «Soy su madre. Estuve perdida durante años, pero he regresado. Y con esto, tengo la respuesta que puedes estar buscando». Un giro inesperado. La revelación hizo que el aire se espesara. ¿Tú eres su madre? «No puede ser», exclamó Clara. Las palabras se atragantaban en su garganta. El padre de Alejandro temblaba. La palidez de su rostro se intensificaba. «No, ella no puede estar aquí». Pero con su llegada, ya nada sería igual. La enfermera trataba de calmar a todos. «Todos, calmados, necesitamos concentrarnos». Pero era como si el tiempo se hubiera detenido y la tensión los envolvía como una tormenta. Clara sentía que el paisaje de su vida se tambaleaba. La verdad, esos secretos, revelaciones oscuras emergieron del abismo. ¿Qué significaban? La madre de Alejandro avanzó hasta la cama, su voz ahora suave. «Hijo, estoy aquí. Te he encontrado. Sé lo que necesitas, y es tiempo de despertar por completo». La máquina continuaba sonando, pero algo cambió en una fracción de segundo. Alejandro, debilitado pero consciente, miraba a su madre, y en ese instante Clara sintió una punzada en el pecho. Algo tenso y oscuro se formaba en el aire, una inquietud palpable. De repente, la mujer se volvió hacia Clara y le lanzó un bocado de verdad que la dejó helada. «No soy solo tu suegra, Clara. No solo soy la madre de Alejandro. Soy parte de un juego que nadie ha jugado como tú crees». Las palabras de la mujer cortaron como un cuchillo. Clara sintió el nudo en su garganta apretarse. «¿Qué quieres decir? ¿De qué juego estás hablando?». Pero la mujer solo sonrió con una tristeza silenciosa. «Todo este tiempo has estado cuidando a un hombre que no es quien crees que es. Alejandro, él es en realidad el resultado de un experimento. Su estado, su vida, ha sido manipulada por poderes más allá de nuestra comprensión. No ha estado en coma, ha estado escondido, esperando el momento adecuado para volver y retomar su lugar». Las alarmas seguían sonando,
pero la voz de la mujer ahogaba el ruido. Nadie fue víctima en este juego. Todos estamos involucrados. Tu vida, tu hija, todo ha estado entrelazado. Y tú, Clara, has sido la pieza clave. Ante tus ojos se han jugado cartas que nunca entendiste. Clara sintió como si la tierra se desprendiera de sus pies. ¿Qué estás diciendo? Esto no tiene sentido. Pero la claridad de la revelación se abría como una puerta al caos. Las miradas de todos en la habitación se intensificaron. La verdad inminente dibujaba sombras de confusión y miedo. El padre de Alejandro gritó, incapaz de contenerse. «Suficiente, no puedes decir eso. Esto destruiría todo lo que hemos construido, todo lo que sabemos. ¡Cállate!». Pero la mujer no se movió, firme como una roca, porque si él despierta, todos caerán. No hay escapatoria. Clara comprendía que había algo mucho más grande que ella, que su vida no era más que un pequeño peón en un tablero de ajedrez que ni siquiera podía ver. Sin embargo, los latidos de su corazón resonaban como un tambor y sabía que debía hacer algo. ¿Podría salvar a Alejandro? ¿Proteger a Ana? ¿O abrir el caos completo al mundo? ¿Un caos que no estaba preparada para enfrentar? Mientras la tensión crecía, un grito ensordecedor perforó el aire. La pantalla del monitor estalló en chispas y los médicos se lanzaron hacia Alejandro. El suelo temblaba bajo los pies de Clara y ante sus ojos, el hombre que había creído ser un prisionero, de repente parecía un rey en una partida de ajedrez. Las palabras del padre resonaban en su mente. Esto puede destruir todo. ¿Pero qué significaba el todo? Se sentó en la frontera de su destino, entre la verdad y la mentira. Y el tiempo se había vuelto un enemigo feroz. Clara miró a su alrededor, a la tormenta que estaba a punto de desatarse, sabiendo que una decisión podría cambiarlo todo, y aún no lo había hecho. La hipertensión en la habitación alcanzaba niveles palpables. Clara siguió mirando a Alejandro, sintiendo como el aire se llenaba de incertidumbre. Cuando aquella mujer, que decía ser su madre, lo miró a los ojos con tanta intensidad, el mundo de Clara estaba a punto de cambiar para siempre. La tensión lo envolvía todo, como una niebla densa que presagiaba tormenta. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo, dijo la mujer, con una voz que sonaba a tanto miedo como a determinación. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras tanto, los médicos y enfermeras luchaban por estabilizar a Alejandro. El pitido de las máquinas resonaba, cada vez más frenético, como un latido descontrolado de un corazón agitado. «No, no puede ser», murmuró Clara, tratando de encontrar sentido en el caos. Su mente giraba como una rueda, cuestionando cada palabra. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, un estruendo atravesó la habitación. La puerta se abrió con fuerza, y un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!». La escena se congeló. Todos, incluidos los médicos, se congelaron en su lugar. Los hombres, con rostros implacables, apuntaron a la cama de Alejandro. «Sabemos lo que está pasando aquí. Necesitamos al chico», exigió el líder, un hombre de mirada dura y voz grave. El padre de Alejandro, pálido como el mármol, retrocedió, aterrorizado. «Es solo un niño.
«Déjenlo en paz», gritó Clara, su voz ahogada por la adrenalina. Pero no había vuelta atrás. Los hombres avanzaron, y en medio del caos, lo que sucedió a continuación fue un torbellino de acontecimientos que Clara nunca podría haber predicho. De repente, un hombre de la multitud, un viejo conocido de Clara, apareció entre la confusión. ¡Alto! ¡No lo toquen! Se hizo oír con un tono de voz que resonó como un trueno. Clara lo reconoció al instante. Era Martín, su exmarido, el padre de Ana, el último hombre que esperaba ver en un lugar así, en aquel instante tan crucial. «Deja a mi hijo en paz», gritó. El líder de los hombres se giró y se encontró con Martín, y lo que siguió fue como el choque de un rayo. «¿Hijo?», exclamó, su voz llena de incredulidad. Las miradas se dirigieron rápidamente entre Martín y la mujer que decía ser la madre de Alejandro. El aire se volvió electrizante. Cada persona presente contenía la respiración, como esperando un estallido. «No puedo creer que hayas regresado», dijo la mujer, con una mezcla de alivio y desesperación. «Pensé que había sucedido lo peor». La tensión estaba en su punto álgido, y los hombres se miraron entre sí, confundidos. «¿De Alejandro?», preguntó uno de ellos, su voz siniestra. Clara se sintió desbordada. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, buscando respuestas que parecían perderse en un laberinto de engaños. Martín tomó aire, su expresión grave, como si un peso enorme se estuviera levantando de sus hombros. «Lo que realmente están buscando no es a Alejandro. Es otro secreto, un secreto que involucra a todos nosotros». Un estallido de murmullos recorrió la habitación. Las palabras de Martín flotaron en el aire como humo, llenando cada rincón con un sentido de aprehensión. Clara sintió que el suelo se movía. Cada conexión, cada relación comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Ella y Martín, parte de un rompecabezas más grande, una historia que apenas comenzaba a revelarse. Los hombres tomaron una decisión. «Resígnense, no está bajo vuestra custodia, y no podemos permitir que se lo lleven. El tiempo se agota», dijo el líder con voz firme. Una segunda más tarde, un disparo resonó en el pasillo, rompiendo el tenso silencio. La habitación estalló en caos, como un volcán en erupción. Todo se volvió un torbellino de gritos y movimientos. Clara se aferró a Alejandro, sintiendo la inminencia del peligro. Martín, en un acto de valentía, se interpuso entre los hombres y Alejandro. «No lo toquen», gritó, su voz resonando con la fuerza de un padre desesperado. La madre de Alejandro miraba con horror, y en ese instante, Clara sintió que una verdad devastadora se cernía sobre ellos como una oscura sombra. Era posible que la vida de Alejandro, la historia de Clara y la de todos los presentes se tejiesen en un único, enredado secreto que nadie estaba preparado para enfrentar. La confusión en sus corazones se transformaba en determinación. ¿Qué más debían descubrir? ¿Qué precios tendría que pagar cada uno de ellos por alzar la voz en un juego de poder que parecía abarcar el universo entero? El tiempo se agolpaba y la batalla apenas comenzaba. Todo lo que conocían temblaba, y Clara se preguntaba si alguna vez volverían a ser los mismos. La habitación vibraba con una tensión inaguantable. Clara no podía dejar de mirar a Alejandro, mientras aquel grupo de hombres de negro rodeaba la cama.
El aire era denso, como una tormenta a punto de estallar. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera en la cuerda floja de la realidad. «¡Déjalo en paz!», gritó Clara, tratando de proteger a Alejandro, quien la miraba con esos ojos que parecían vacíos de vida. La confusión reinaba en su mente. «¿Qué quieren de él?», preguntó, su voz temblando. El hombre que lideraba a los demás mantuvo su mirada en Alejandro. «No estamos aquí para hacer daño. Solo queremos traerlo de vuelta. Lo que él es, lo que podría ser, es más importante de lo que imaginas», dijo el líder, su voz suave pero firme. En medio del caos, el padre de Alejandro se interponía entre su hijo y los hombres, pálido y tembloroso. «Déjenlo, no entienden, él no es un objeto, es mi hijo», exclamó con todos sus medios, pero sus ojos reflejaban el miedo. La madre de Alejandro se acercó lentamente, su rostro conflictuado. «No, si lo tocan podría ser irreversible. Todavía no está listo». La cercanía de la verdad hacía que el aire se volviera pesado, más denso que antes. Fue entonces cuando un estruendo golpeó el pasillo. Una explosión. La pared tembló. Un eco ensordecedor resonó en la habitación. Los hombres de negro se giraron, pistolas en mano, y la enfermera gritó, mientras caía al suelo, el grito mezclándose con el caos. Un pánico colectivo se apoderó de todos, y Clara sintió que la realidad se desmoronaba. «¿Qué fue eso?», preguntó, tratando de escuchar por encima del clamor. Sus manos temblaban, y un sudor frío le recorría la espalda. Necesitaba respuestas. Y sobre todo, un plan. Martín, su exmarido, se había acercado, ojos encendidos. «No puedes dejar que se lo lleven. No sabes lo que significa», dijo entre dientes, mirándola con urgencia. Las palabras invocaban un temor palpitante. Ellos saben cosas sobre él, sobre nosotros. Es más que un simple accidente». Clara parpadeó, la confusión ahora nublando su juicio. «¿Qué quieres decir?». «Nadie está desprotegido aquí, y tú menos que nadie», replicó, notando cómo la presión en su pecho aumentaba. Pero Martín no retrocedió. Sus ojos reflejaban lo impensable. «Esa no es la verdadera razón por la que estás aquí. Te han manipulado todos, incluso a ti. Clara, Alejandro y tú son parte de algo más grande, una experimentación en el otro lado de la ciudad». Un silencio inquietante recorrió la habitación, como si una ola de incredulidad se hubiera apoderado de todos. «¿Qué dices?», susurró Clara, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, un segundo estallido resonó, esta vez más cerca, como si el propio edificio estuviera a punto de colapsar. Un hombre arrojó una granada en la habitación, y el mundo se tornó en llamas. Clara dio un salto, sintiendo como una vibración desgarradora la empujó al suelo. Todo se volvió un espectáculo de horror. La sala se llenó de humo, gritos descontrolados resonaban, mientras la gente intentaba escapar. Clara, aturdida, sintió que el caos se desataba como un fuego imparable. Con un esfuerzo titánico se arrastró hacia Alejandro, pero en un instante Martín la tomó de la mano. «Ven, debemos salir de aquí», gritó, arrastrándola hacia la salida. «Alejandro es más importante de lo que sabes. Fui yo quien comenzó todo esto. Él es el portador de la verdad». El desgarrador eco de explosiones seguía resonando mientras corrían. Clara estaba congelada por un momento. El horror y la revelación se entrelazaban.
¿Portador de qué verdad? ¿Qué me has ocultado?, gritó. Martín la miró a los ojos. Su rostro una lucha entre el dolor y la determinación. Lo descubrirás, pero no aquí. Tienes que confiar en mí. Hay cosas que no sabes sobre tu propio pasado, que te vinculan a él. Clara sintió un vuelco en el estómago. Se había pasado la vida buscando respuestas, siempre anhelando claridad, y ahora en medio del caos se daba cuenta de que había algo más profundo, algo que podría desatar un tsunami de consecuencias. Pero no había tiempo. Debían salir o ser tragados por el fuego. «¡Clara, ahora!», gritó Martín, mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor y el oscuro destino del pasado se cernía sobre ella, dispuesto a desatar un verdadero infierno. ¿Qué otra verdad se escondía en las sombras de su vida? El tiempo se desvanecía, y Clara sabía que el camino hacia adelante conducía a un abismo que ella nunca había imaginado. Clara corría detrás de Martín. El pánico llenaba la sala. «No mires atrás, tenemos que salir ya». Su voz surgía, pero los ecos del caos resonaban como un tambor ensordecedor. Esta vez no solo se trataba de su vida, sino de Alejandro y de la verdad oculta que parecía estar al borde de desvelarse. Las llamas comenzaron a devorar el pasillo. Un humo espeso llenaba el aire, haciendo que dar un paso fuera como enfrentar a un monstruo invisible. Clara sentía que el aire se escurría de sus pulmones. «¡Alejandro, aguanta!», gritó, sintiendo como su corazón se rompía con cada latido desigual. El miedo le retorcía el estómago. ¿Qué pasaría si aquel hombre de negro lo atrapaba antes de que pudiera escapar? Martín tiró de ella hacia la salida, pero un grito desgarrador proveniente de la habitación del fondo los detuvo en seco. «¡Es un engaño! ¡No pueden llevarlo!». La voz resonó con tal intensidad que hizo eco en cada rincón. Clara miró hacia atrás y encontró a la mujer que decía ser la madre de Alejandro, con el rostro pálido y los ojos desorbitados de desesperación. «No puedes dejar que se lo lleven. Es más peligroso de lo que imaginas». Su voz era un canto de sirena, pero en lugar de detenerse, el caos continuó. De repente, un intenso zumbido reventó el aire. Una explosión sorda resonó en la parte trasera del edificio. Las luces parpadearon y el suelo tembló bajo sus pies. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Clara, sintiendo la adrenalina bombear en sus venas. Martín asintió. La pálida luz de la emergencia iluminaba su rostro en una mezcla de confusión y miedo. «Vamos, Clara, no tenemos tiempo». Pero la mujer, ahora completamente fuera de control, comenzó a gritar. «El secreto, la razón por la que él está aquí, es un experimento». Clara se detuvo ante esas palabras. Una verdad devastadora le atravesó el corazón como dagas ardientes. El tiempo pareció detenerse. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con experimento?». Su voz temblaba, surgiendo de un lugar de profundo terror. «Silencio», ordenó el líder de los hombres de negro mientras avanzaban hacia ella, la rabia detrás de sus ojos. «No importa lo que sepas, nosotros tenemos el control aquí». Una serie de disparos resonó por el pasillo, haciéndolo saltar. Un instante que duró para siempre. Clara, en estado de shock, sintió un silencio abrumador. La mujer miró a Clara, y en ese breve momento, sus ojos se brillaron de una verdad inquietante. «Clara, el hijo que llevas no es un hijo común. Tú eres parte de esto. Él es el verdadero enlace». El aliento se le escapó. ¿Qué había dicho? ¿Qué quieres decir? El mundo de Clara dio un giro brusco.
como si un torbellino desatara sus recuerdos. Las piezas comenzaron a encajar, pero aún así, el pánico la envolvía. La mujer continuó: «Tu vida, Alejandro, está llena de conexiones. Incluso Ana, no sabes cuánto están manipulando tus vidas». Las palabras flotaban, creando un eco de confusión imposible de ignorar. Clara sintió que una bomba había estallado en su cabeza. «No, no puede ser». El nudo en su garganta se hizo insoportable. Todo lo que creía conocer se desmoronaba. ¿Qué verdad oculta venía a la superficie? ¿Qué parte de su historia estaba manipulando la familia de Alejandro? Martín, al ver su estado de shock, la tomó de los brazos. «Clara, ahora no. Tenemos que salir». En un arranque de determinación, él la guió hacia la salida de emergencia, mientras más explosiones resonaban en el edificio. Pero ella no podía dejar de pensar. ¿Cómo estaba involucrada su hija? ¿Cómo podía todo estar entrelazado en un juego de sombras? Finalmente llegaron a la salida. Clara se volvió, justo a tiempo para ver cómo la mujer era arrastrada por los guardias. Su rostro un rayo de desesperación. «¡Entra, Clara!», gritó. Su voz se perdió en el aire enjundioso. «Tu vida nunca volverá a ser la misma». Fue lo último que escuchó antes de que el caos los tragara nuevamente. Se cerraba el telón sobre esta parte de su vida y ella sabía, en lo más profundo, que nunca podría escapar del horror que estaba a punto de desatarse. El destino de todos colgaba de un hilo, y mientras cruzaban el umbral, una pregunta resonó en su mente. ¿Quién era realmente su hija? Las sombras se alzaban, y Clara se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. Clara y Martín corrían por el pasillo. El humo los envolvía como una nube oscura. La sirena de las ambulancias resonaba en la distancia, una sinfonía apremiante que subía el ritmo de su corazón. «¡Rápido, por aquí!», gritó Martín, tirando de ella hacia las escaleras de emergencia. Clara sentía el calor de las llamas en su espalda. Cada paso era una lucha contra el tiempo. «Alejandro», exclamó ella, un terror indescriptible llenando su pecho. «Debemos volver por él». Pero la mirada de Martín le decía que no había tiempo. Su rostro estaba demacrado. La adrenalina brillaba en sus ojos. «No podemos arriesgarnos, Clara. Él no es solo un niño. Hay una verdad más grande en juego». La presión del momento era palpable. Al llegar al último piso, una explosión tembló las paredes. El ruido era ensordecedor. «¡Vamos! ¡Rápido!». Martín abrió la puerta hacia la azotea. El aire fresco chocó contra su rostro, pero un grito desgarrador resonó detrás. Era la mujer que decía ser la madre de Alejandro, atrapada entre las llamas. Clara sintió un tirón en su corazón. «¡Clara, ayúdame!». Su voz era un eco angustiado. «No puedo dejarla», gritó Clara, pero Martín la agarró con fuerza. «No puedes salvar a todos. Debemos seguir adelante». La pelea interna la desgarraba. Miró hacia la azotea. La decisión era difícil, casi insoportable. Pero un nuevo estallido de fuego hizo que el edificio temblara de nuevo. Clara hizo lo único que pudo. Corrió hacia la salida. De un salto estaban fuera. La nieve caía ligeramente, como si el mundo intentara descansar su caos. Pero el peligro no se alejaba. En ese momento, Clara sintió a Alejandro a su izquierda. Allí estaba él, envuelto en una manta, con los ojos entrecerrados. Era un milagro. «Alejandro», gritó, corriendo hacia él.
Las alarmas seguían sonando. La confusión reinaba. Es un experimento. No saben lo que están despertando. La mujer desde la ventana gritaba, parpadeando entre la esperanza y la desesperación. Clara sintió que revuelta de emociones la inundaba. «Clara, escúchame», gritó Martín, mientras un grupo de hombres en negro aparecía en la azotea. «Es hora de irnos. Son ellos los que están detrás de todo». Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies mientras la realidad se deshacía en su mente. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y cómo conocían a Alejandro? Antes de que pudieran reaccionar, un disparo resonó. Clara sintió el frío del peligro en su espina. «¡Fuera de ahí!», gritó Martín, empujándole hacia detrás. Entonces vio como el padre de Alejandro, atormentado, emergió de la puerta. «¡No se lo lleven! Él necesita saber la verdad», exclamó, cayendo de rodillas. Las palabras cayeron sobre Clara como un peso. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Pero ya no había tiempo para pensar. Clara, abrazando a Alejandro, sintió cómo sus corazones latían juntos. «No puedo dejarte ir. No lo haré». La determinación se llenó de vida, aunque el caos y la locura a su alrededor amenazaban con abrírsenos. «Corran, llévenlo a salvo». Las enfermeras llegaron, el sonido de su urgencia inundando el aire. La mujer, con lágrimas en los ojos, miró a Clara. «Cuida de él, no lo dejes». Era un instante tenso. Cada segundo contaba. El tiempo fluyó como agua, arrastrando todo a su paso. Mientras Clara y Martín se adentraban en el remolino de las ambulancias, supo que jamás serían los mismos. Las verdades escondidas en las sombras dependerían de ella y de su lucha por Alejandro. La vida más allá de lo conocido estaba al acecho, y con ella la necesidad urgente de descubrir un futuro que apenas comenzaba. Una chispa de esperanza se encendía, pero el misterio de todo lo que había aprendido seguía latente, y en lo más profundo, Clara sabía que no había vuelta atrás. Tendría que enfrentarse a lo que se avecinaba. Y aquí es donde tú entras. Sé parte de la emoción y la revelación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran esta trama. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo.